Muy buenos días, comunidad que nos sigue de Chilpancingo, de Guerrero, de México y de toda América Latina. El Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri es un órgano académico del Honorable Congreso del Estado de Guerrero y como parte de sus trabajos ha tenido a bien implementar actividades de índole de formación legislativa, política, pero sobre todo democrática, para poder construir ciudadanía. Le quiero ceder el uso de la voz a nuestro director, el doctor René Román Salazar, para que le dé la más cordial bienvenida a nuestro invitado que desde Asunción, Paraguay, se conecta el día de hoy, Caio Mahanelli, quien es originario de Brasil, que nos estará hablando de encuestas, mito o realidad. Si gusta abrir su micrófono, doctor. A ver, segundos, teniendo algunos problemitas tecnológicos. Ahí está ya. Listo. Bueno, pues ofreciendo disculpas por algunas fallitas técnicas que luego se tienen, pero antes de conectarnos a Facebook, platicábamos con nuestro amigo Caio Mahanelli, que pues para nosotros los guerrerenses es un honor que nos esté apoyando, ¿verdad? El Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri pues está fomentando la cultura a través de diferentes conferencistas y en esta ocasión le corresponde a un gran amigo que es Caio Mahanelli hablarnos sobre las encuestas. Las encuestas están súper de moda, sobre todo en tiempos de elecciones, ¿sí? Y pues vamos a ver con él si verdaderamente sirven o no sirven, ¿no? Si son un mito o una realidad, que es el tema. Bienvenidos todas y todos, y gracias, doctor Caio, por darnos esta oportunidad de escuchar sus experiencias, su orientación, y que esto sirva para todos los ciudadanos en general y a nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por su apoyo y bienvenido a Chilpancingo, a México, a Guerrero. Caio Mahanelli es director mercadológico de la Pulse Consulting Group, científico social, antropólogo, consultor político, especialista en asesoramiento de prensa y especialista en investigación de opinión pública, política y electoral. Ha coordinado más de 150 encuestas electorales para candidatos y partidos y ha participado también en más de 80 campañas electorales. Recientemente una campaña presidencial en Angola, en el continente africano. También impartiendo seminarios, charlas sobre marketing político en Angola, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana. Es director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, ex miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y miembro fundador del Instituto Paulistas de Derecho Electoral. Con ustedes, damas y caballeros, Caio Mahanelli desde Paraguay. Adelante, Caio. Bueno, primeramente agradecer a todos que están, a todas las compañeras y todos los compañeros que están nos asistiendo, agradecer al doctor René Román, gracias por la invitación, por recibirnos acá en su casa, gracias a José Castro por siempre estar pendiente, un amigo muy querido, por la invitación también, por hacer este enlace nuevamente con México. Y bueno, no quiero les sacar mucho tiempo, quiero empezar ya hablando de nuestro tema y quiero dar espacio para que ustedes me pregunten sobre encuestas en general, porque yo sé que es algo que hay mucha polémica sobre y etcétera, ¿no? Quiero que ustedes comprendan que eso es una clase básicamente de cómo hacer encuestas, cómo se hacen las encuestas, no cómo hacer específicamente las encuestas, pero cómo se hacen las encuestas. Y hay algunos detalles que podemos parar un poco o podemos fijarnos después de la presentación, que son detalles técnicos donde se puede sacar un poco esta duda sobre
la efectividad, entre comillas, o no, de las encuestas y dónde están sus errores, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación ya. Me sugirió el tema José, pero al final de las cuentas, como yo creo que podríamos profundizarnos más sobre esta dualidad entre mito y realidad en el debate, ¿sí? De cualquier manera, yo voy a esforzarme para intentar mantener la temática de la oposición mito y realidad de las encuestas durante toda la presentación y enseñando para ustedes qué es realidad, qué es mito con el manejo de las encuestas. Primero que ustedes tienen de percibir que la mejor analogía para tratar de encuestas no es esta analogía que la gente pone siempre que una encuesta es una foto del momento. El tema es que la foto tiene otra función a la gente que no es la función de la encuesta esencialmente. Las encuestas no fueron hechas para verdaderamente informar al público. Desde el principio, allá en el siglo XVIII, cuando se empiezan a hacer recolecciones de datos, se están preocupadas, las autoridades están preocupadas en comprender quién es esta gente que está llegando a la ciudad. Entonces, los resultados de encuestas no servían y no sirven efectivamente para publicación. La publicación es un derivativo de la encuesta. La encuesta esencialmente sirve para orientar a quién tiene que tomar decisión. Entonces, las encuestas son más precisamente como análisis clínicos, como exámenes médicos. Entonces, quien pide la encuesta y quien lee la encuesta es tu doctor, es tu médico. Ustedes están haciendo derecho, ¿no? La mayor parte son alumnos de la carrera de derecho. El consultor funciona más o menos como el abogado, ¿no? Vos recibes a alguien que dice cuál es su caso y vos, abogado, vas a buscar comprender cómo crear adentro del marco del derecho, una defensa o, en fin, ser un abogado, un vocero de esta persona que te ha traído un problema. Las encuestas son como un instrumento que este consultor, como médico o como abogado, se vale para comprender mejor la situación social. Entonces, el sentido de la encuesta, vamos, ustedes van a un médico y empieza a decir, doctor, siento un dolorcito acá en el pecho, al ladito acá izquierdo. El doctor va a decirte, bueno, dale, toma estas pastillitas para ver si te pasa el dolor, pero acá te hago un guión para que vaya a un estudio clínico, a una oficina de estudios clínicos, y allá haga tu examen, allá haga tu análisis. Y me trae el resultado del análisis. Si ustedes agarraran el análisis y empezaran a leer, a pesar de normalmente los laboratorios ponen ahí como las instrucciones, los marcos, etc., aún así no vas a comprender. Entonces, las encuestas sirven para quien sabe leerlas. De la misma forma que los médicos lidian con la salud de alguno al pedir el examen, nosotros los consultores estamos lidiando con la salud de una campaña al pedir encuestas. Bueno, entonces como yo les explicaba, datos rápidos, las conclusiones son precipitadas. Esto es, creo que fue un boxeador mexicano o un argentino, ¿no?, que rompió el dedo de la mano, la parte interna. La primera cosa que tú dices es, con yeso, ¿no? Es decir, que esto es muy complejo para poner yeso y tendría que usar pinos o qué sé yo, ¿vale? Esto, para nosotros que no conocemos,
la inmovilización sería suficiente. Para un terapeuta, a alguien que sabe leer esta pantalla, diría que hay necesidad de cosas diferentes, de otras terapias. La misma cosa pasó, por ejemplo, y voy a usar ejemplos extranjeros, no ejemplos de México. La misma cosa pasó con las encuestas presidenciales de diciembre de 2009 en Brasil, que enseñaba José Serra como ganador. Y de hecho, la gente tomó Serra como ganador. Fernando Henrique venía de un Cardoso, venía con una buena aprobación, como presidente era, y Serra era su candidato, su ministro incluso, ministro de la Salud, justo en la época de la creación de los remedios genéricos. Serra fue el padre de los genéricos, entonces esto ayudó mucho a la población porque redució el costo de acceso a la medicación. Y la candidata, perdón, esto es venido de Lula, perdón. Lula era el presidente en 2009 para 2008, 2009 para 2010. Lula era el presidente, tenía una buena aprobación, pero Serra venía de ese historial con Cardoso. Serra era el primero colocado, más conocido, y Dilma era una persona que ni el PT le quería. Bueno, al final de las cuentas, en 2010, Dilma ganó y Serra perdió las elecciones. Entonces, a la primera vez que tú miras estos datos, dices, Serra va a ganar las elecciones. Aún tiene 15% ahí que no sabe, no respondió, pero posiblemente ni con los 15% Dilma pasaría a Serra, llegaría a 36%. Entonces, Serra es muy favorito y va a ganar. Pero al final de las cuentas se giró, porque se tomó conclusiones precipitadas por tener en mirada los datos de una manera muy rápida. Además de la foto, ¿cómo nosotros profundizamos los exámenes? Normalmente los números o las imágenes ni siempre dicen todo lo que nosotros tenemos de decir. Por ejemplo, en el caso anterior, solo saber quién está enfrente y quién está atrás no va a decir muchas cosas. Y hay otros métodos, como la encuesta cualitativa, y que normalmente sirven para hacer cuestionarios, para comprender elementos de rechazo, para comprender elementos de votación, para comprender las imágenes de los candidatos y para apuntar o sintonizar los discursos y mensajes que el candidato tiene que hacer o el político tiene que hacer con su gente, ¿no? En este exacto momento, por ejemplo, estamos pasando por una convulsión social con todo el tema de la pandemia. Una cualitativa estaría buscando justamente comprender cuál es el discurso que tiene más efectividad entre esta polaridad de discursos que se creó, economía y salud. Entonces podríamos proponer, por ejemplo, esto a un candidato que necesita posicionarse en su ciudad o en su estado. Acompañamiento y evolución del caso clínico. Básicamente, las encuestas cuantitativas poseen procesos de seguimiento, principalmente cuando estamos hablando de un momento que impacta a la sociedad y que tiene fechas. Entonces, las elecciones es un momento que impacta a la sociedad, es un momento que moviliza a la sociedad y que tiene fechas. Empieza tal fecha y termina tal fecha. Entonces, las elecciones, las campañas poseen un marco temporal donde tú puedes hacer un acompañamiento más presente. Este acompañamiento es justamente lo que ustedes están mirando ahí, de manera obviamente también fraccionada. Ahí tenés por las regiones brasileñas los resultados de las encuestas de febrero, marzo, abril, junio. Acá las enseño, si se puede mirar. Febrero, marzo, abril, junio, y aquí la misma cosa. Febrero, marzo, abril, junio. El rojo es Dilma, es la misma elección de 2010. El azul es Serra. Entonces ves que la tendencia de Serra siempre fue la caída, ¿no? Menos en el sur, que tuvo un mantenimiento. Y la tendencia de Dilma siempre fue crecimiento. Entonces, el espacio temporal y la forma de la curva es una de las cosas que influencia los analistas a pensar en quién puede ser favorito o no en una campaña. Bueno, vamos a ver entonces de dónde empieza a surgir la idea de que las encuestas son equivocadas.
yo voy a tener de compartir mi sonido con ustedes. Así que, espera, acá. Ya. Ahora. O prefeito, realizamos uma pesquisa de opinião Você pública escuta? dentro e fora do município de Sucupira. Raimundo Donato, o nosso agente de comunicação social, fez essa pesquisa pessoalmente com o auxílio de 2 pesquisadoras. O resultado ele mesmo vai ler. Por favor. Bem, a pesquisa visa saber qual é a imagem que o senhor projeta sobre o público. Vamos logo aos finalmente. As perguntas foram feitas a 3 categorias. Jovens de ambos os sexos até 21 anos, homens e mulheres maiores de 21. E o resultado, primeiramente, dentro do município. Jovens, 72% acham o senhor corrupto e oportunista. Eu? Corrupto? Eu? Oportunista? Calma, senhor prefeito. Esse é o resultado da pesquisa. Ah, mas é uma injustiça, não é? Turgo, essa pesquisa só pode estar errada. É por isso que eu nunca quis saber o que pensam de mim. Bueno, ¿se escuchó? ¿Ahora se me escucha nuevamente? Sí, 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 todo bien. Perfecto. ¿Y se pudo escuchar el video? Así es. Buenísimo. ¿Perciben que de dónde empieza la generación de que las encuestas son mentirosas? Como, ¿de dónde empieza la opinión, de dónde empieza la impresión de dónde las encuestas son mentirosas? Justamente de los políticos, que no quieren escuchar lo que la gente piensa de ellos. Entonces los políticos son los primeros a dudar de las encuestas. Porque si no están hablando, si no habla algo que quieren escuchar, ellos no van a dar valor. Y ellos empiezan a decir, no, estas encuestas no funcionan. Y buscan otras cosas para justificar su forma de recaudar votos o mismo de medir cuánto voto tiene o deja de tener. Y yo cansé de pasar por todos lados de hecho, los países europeos, yo frecuenté, yo estuve más presente entre Portugal y España, pero mismo ahí hay un poco de rechazo a los resultados de encuesta. Por la baja participación, por la baja cantidad de gente que se hay de investigar. Mismo ahí hay rechazo sobre el uso de encuestas como un instrumento válido de investigación. Es como intentar tratar a un paciente de cáncer sin tener una tomografía, sin tener una biopsia, sin saber lo que estás tratando. Entonces, es simpático porque, de hecho, desde la clase dirigente es de donde salen las primeras dudas de lo que de la realidad de las encuestas o de la credibilidad de las encuestas. Vamos al próximo ejemplo y más un agente de confusión, digamos, o más un agente que intenta mitificar las encuestas en términos de traerlas como algo equivocado. De alguna manera, los periodistas son los responsables. Bueno, vamos a suponer que en la villa del Chavo del Ocho, en la vecindad, vamos a hacer una elección. De hecho, este es mi único ejemplo mexicano. Tenemos como candidato para el celador de la villa, de la vecindad, el señor Barriga, Kiko y don Ramón. Los 3 se candidatan para ser el cuidador de la vecindad. Hicimos una encuesta y en junio, señor Barriga tenía 40. En agosto tenía 33. Kiko en junio tenía 18. En agosto tenía 24. Y don Ramón en junio tenía 5%. Y en agosto tenía 15%. Vamos a mirar cómo cada diario ha enunciado los resultados.
El Jaimiturio, el Mercurio de la vecindad. Nueva encuesta en la vecindad. Señor Barriga continúa liderando la carrera electoral. Ustedes tienen una forma de interactuar conmigo, yo creo que es haciendo un ok, ¿no? Si tienen, dime, ¿está correcto lo que dice el Jaimito? Nueva encuesta en la vecindad. Señor Barriga continúa liderando la carrera electoral. Barriga es azul, rojo es Kiko y gris es Don Jamón. ¿Está correcto? Todo están ahí como, hace así, enfrente a la cámara. ¿Está correcto o está malo? ¿Correcto o malo? Correcto, ¿no? Bueno. ¿Y qué dice el vecindario? Nuevo sondeo electoral presenta a Kiko más cercano a la cabeza, Barriga cae. ¿Está correcto o está malo? ¿Cómo está? Está bien, ¿no? El nuevo sondeo dice, y de hecho, Kiko es el rojo, Kiko está más cercano de la cabeza y Barriga cayó. El Chapatón, el diario que no tiene vergüenza de decir la verdad, duela a quien duele. Don Ramón es lo que más sube, dicho sondeo del Data Vecindad. ¿Viste? Kiko subió 6 puntos, Don Barriga cayó y Don Ramón subió 10 puntos. ¿Está bien o está mal el Chapatón? Está bien, Chapatón, ¿no? Así que ustedes ven que el propio sesgo editorial es quien dicha cómo se va a analizar las encuestas. Entonces, ¿quién está acá practicando alguna especie de equívoco o poco o bajo entendimiento o por lo menos sesgando la información? No es la encuesta, son los diarios. Todos dicen, las encuestas son equivocadas, pero ¿quién se equivoca o quién dice algo o deja de decir son los diarios? La encuesta solo presenta los datos. ¿Ves? Y ahí a mí me gustaría que José y que algún participante me acordara de hablar un poco sobre las encuestas de Trump versus Hillary y las encuestas de Brexit y las encuestas del Tratado de Paz de Colombia, y podemos hablar de algunas encuestas ahí en México también. Bueno, efectos de la publicación de la encuesta. Cuando tú publicas una encuesta, básicamente tienes 2 efectos estudiados por una gama de científicos asociados a un señor en especial que se llama Talcott Parsons. Talcott Parsons fue un tío que en especial desarrolló una teoría sobre el comportamiento humano de masa. Está entre la psicología social y la sociología. Bueno, los estudiosos que siguieron la línea de Parsons encontraron 2 efectos. Primero, el bandwagon o el efecto de adhesión, creo yo, que es la forma como en español se habla técnicamente. Nosotros en portugués decimos María que va con las otras. María va con las otras, es así como decimos. El bandwagon es un efecto muy conocido y bastante estudiado porque básicamente los estudios van a buscar si hay influencia de los datos o de la impresión de Victoria sobre la decisión de los otros, para que sean adhesistas. Quiero decir, el bandwagon es básicamente decir que la gente va a votar en quien está en primero. Esto es básicamente lo que dice el bandwagon. Bueno, el segundo efecto que este hall de académicos descubrió era el underdog, que es el efecto pobrecito. El efecto voy a votar en este para darle motivación, voy a votar en ese porque está mal, voy a votar en este para no dejar el voto ahí. Tenía más, decían que era un efecto secundario, pero muy posible también. Y por fin, y nosotros estamos
salí ahí un poco del underdog y existe ya una especie de bibliografía hablando del voto útil, donde el rechazo al candidato primero es más importante. Entonces, voy a dar un ejemplo. No me gusta mucho el ejemplo de México en especial, pero podríamos decir que la gente del PRI dejó de votar en el candidato del PRI para que el PAN no ganara. Entonces el rechazo al candidato del PAN llevó a la gente a votar en un tercer candidato, ya que el candidato del PRI no lograba levantar a la gente. Digamos que podría ser este uno de los factores. El voto es útil, es decir, el voto no está, el comportamiento electoral no está guiado o conducido por la ideología del votante, pero sí por el rechazo que tiene hacia el primer colocado o hacia alguien que pueda ganar. Esto pasó en varios momentos. Acá en Argentina, acá en Asunción, tuvimos un caso muy claro, que fue el caso cuando yo llegué acá, que es el caso del intendente. El intendente tenía una más aprobación, se publicó encuestas donde él estaría en primero, la gente empezó a moverse para votar en contra de él y acaba ganando el segundo colocado. Entonces, el rechazo mueve más que la propia identidad ideológica o identidad partidista del votante. Los públicos de las encuestas, básicamente esto, bueno, tú tienes un público interno que es estrategas, los políticos y bajo los políticos los equipos, y un público externo que son los periódicos que están en favor, están en contra, y los electores que también pueden venir a ser votantes. No me acuerdo cómo es en México, pero voy a dar el ejemplo de Paraguay. En Paraguay, acá es obligado a votar, pero solo 50% de la población vota. En Brasil es obligado a votar, pero tú tienes una participación por medio del 70% cayendo. Como cada día menos gente participa. Entonces tú tienes dos categorías. Tienes los electores, que son las personas habilitadas a votar, y tú tienes los votantes, que son las personas que tienen intención de votar. Esta distinción es muy clara cuando tú hablas de públicos como Estados Unidos. Es un buen ejemplo. Estados Unidos es un buen ejemplo, donde hay unas categorías diferentes entre electores y votantes. Bueno, ¿a quién cuestionamos? Entonces, los primeros objetivos de la encuesta, bueno, primero las encuestas políticas son diferentes a las encuestas metodológicas y hay una diferencia básicamente entre la consideración de a quién estamos preguntando. ¿Estamos preguntando a un individuo o estamos preguntando a una persona? A ver, ¿ustedes pueden agarrar sus celulares ahora y botarles contra la pared? Tendrían ese, no pueden, ¿no? Es tuyo. Tú tendrías este derecho de hacer lo que quieras con tu celular, ¿sí? Como Pues no sí se les puede, importa. pero no es lo más conveniente, ¿no? Sí, pero si tienes rabia, tú agarras tu celular y bota contra la pared, ¿sí? No, no, no. Hay casos de gente que como pisa el celular, Eso sí. es algo que posiblemente tú tienes dominio sobre ese celular, a pesar de todos nosotros sabemos que el celular tiene más dominio sobre nosotros que nosotros sobre él, pero nosotros tenemos dominio sobre el celular, es una propiedad nuestra, nosotros ascendimos sobre el celular. Bueno, ¿qué pasa con el político? Tú puedes agarrar al político y botarle por la ventana, tú le puedes pegarle, tú le puedes echarle, no, como existe un proceso para esto, y además vos solito no domina el político, y al final de las cuentas el político es el tío que va a pasar como 4 años mandando en tu vida. Bueno, en caso de ustedes son 6, creo yo, en presidente, ¿no? Esa es la idea, como vos no estás tratando de una mercancía, tú estás tratando de una relación política cuando hablas de investigaciones políticas. Por eso son muy diferentes de la investigación mercadológica. Este es el primer punto. El segundo punto, entonces, por esta diferencia, nosotros no estamos tratando con individuos, que es un término que importamos, en las ciencias sociales importamos este término de la biología, ¿no? Y de la estadística en general.
mejor y actualizado es el término persona, porque una persona son varias personas. Una persona es un nudo en un complejo de relaciones. Una persona puede ser ciudadano y tiene la relación de ciudadano con la máquina estatal. Una persona puede ser elector y tiene la relación de elector con aquel político para quien va a votar. Perdón, tiene la relación de elector con aquel universo que puede participar o no, puede querer elegir o no. Una persona es votante, que es del PRI, es del PAN o de cualquier otro partido de México. Una persona es pariente. Quizás tu vecino, o mejor, tu primo, es candidato a concejal de su ciudad o a diputado de tu rincón. Una persona es consumidor. Una persona prefiere Kellogg's que sucaritas, digamos. Entonces, una persona tiene relaciones con la mercancía de la misma manera que son relaciones distintas. Cada una de estas relaciones son relaciones distintas y que tienen de ser consideradas cuando vamos a estudiar algo en especial. Cuando vamos a estudiar política, tenemos de considerar estas tres relaciones y a veces esta cuarta. Y esto porque estoy solo hablando de algunas relaciones que una persona puede tener. Hay la relación de padre, de hijo, de cuñado, de pareja, y así vamos. Entonces, todo esto puede intervenir, ¿no? La encuesta es un proceso dialógico. Yo pregunto a vos, yo no observo lo que haces, yo te pregunto tu opinión. Bueno, los aspectos de la encuesta, básicamente, la encuesta tiene procesos, ellas son bastante trabajadas en términos técnicos. La encuesta tiene que tener un objetivo, tiene que tener un universo, quiere decir, quién vamos a buscar, de quién vamos a buscar información, tiene que elegir el método cuantitativo cualitativo y tiene que elegir la manera de captar los datos. Voy a enseñar para ustedes un video que está en portugués. Yo voy a abrir un poquito el audio del video. Por estar en portugués no hay cómo entender muy bien, pero esto es una sesión de encuesta cualitativa. Voy a pasar el audio para el video, ¿está bien? Claro, adelante. Eu vou explicar para vocês qual que é a cilada que vocês caíram, tá bom? O que é isso aqui, né? Gente, vocês foram convidados para participar de uma pesquisa. Nós temos vários tipos de pesquisa. Tem aquela pesquisa quantitativa, que vocês já devem ter visto falar. Tem um outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que a gente conversa com as pessoas. Vocês foram convidados para participar dela hoje, tá? A gente tem algumas regrinhas que são básicas e muito tranquilas. A primeira é que o lanche não é de mentira, é nossa, para a gente lanchar, são 3 horas, então são 11h30, né? Então a gente pode comer. A segunda é que eu vou pedir para vocês colocarem o celular no silencioso. Bueno, yo voy a pasar este video rápidamente para explicar lo que está pasando ahí. Esa es la dinámica que llamamos de cualitativo, grupo focal. Y este guión se aplica provocando los debates. Entonces se provoca la reacción de la gente sobre determinados temas y se analiza estas reacciones sobre determinados estímulos. Déjame ver si llegamos a este. De mostrar falas de ninguém, a gente não tem essa autorização. Isso é utilizado apenas para a gente transcrever o material depois. Vocês vão ver que eu estou anotando, mas eu perco muita coisa legal, né? Aqui. E aí, você é o... Pode falar. Aí. Vamos servir na Coca? Eu estou desesperada para a Coca-Cola. Põe Coca. Isso. Como é que você chama? Isso. Eu sou o Thiago. Fala. Eu trabalho... Você fala que você é das artes, Thiago. Trabalho em literatura brasileira, especificamente literatura negra. Vocês estão mais pessimistas? Nosso estado está melhor, está pior, está estagnado? Atualmente, agora, está
mim está bem melhor do que antes. Gente, como é que tá nosso estado, Minas Gerais todo? Como é que vocês estão se sentindo em Minas Gerais? Ou você só consegue pensar nas nossas Belo Horizonte, Betim, contar? Alguns lugares chegaram asfalto, né? Mas a vontade, na outra, avalia vídeo, a gente avalia falas, a gente avalia textos, Bueno, yo lo que quería enseñar para ustedes es básicamente cómo funciona. Yo sé que está en portugués, es un poco difícil de comprender, pero pensá que ustedes, ahí era una señora que estaba haciendo una encuesta y preguntaba sobre Minas Gerais. Minas Gerais es un estado de Brasil, como Guerrero, por ejemplo. Entonces, imagina que está alguien ahí preguntando sobre Guerrero. ¿Cómo piensas Guerrero como estado? ¿Logras hablar de Guerrero como estado más allá de tu ciudad, de tu vecindad? Y esto era uno de los ejercicios que ella hacía para intentar colectar información. Después presentaba videos, presentaba frases, presentaba piezas publicitarias para que la gente reaccionara sobre estas piezas. Bueno, el proceso cualitativo también es extenso. Hay de reclutar la gente, hay de seleccionar la gente, hay de invitar a la gente, hay de formatar los grupos, hay de analizar todos los informes. El objeto de la investigación son los discursos, no las opiniones, porque la gente habla lo que se siente libre para hablar. Pero lo que nos importa, de hecho, en una encuesta cualitativa es qué se queda. Es decir, si yo hablo bien, digamos que vamos a hacer un ensayo, digamos, 5 personas sin partido, 2 personas del PAN y 2 personas del PRI. Y empezamos a provocar que las 4 personas que tienen partido empiezan a pelear ahí. Vamos a ver cómo y cuál es la justificativa y los argumentos que se quedan más impactados en estos 5 que no tenían partido supuestamente. Por ejemplo, entonces un ensayo cualitativo, ¿vale? Los perfiles sociales es la muestra cualitativa. Los jóvenes, los viejos, los hombres con hijos, las mujeres que trabajan afuera. Estos perfiles sociales son esencialmente la muestra cualitativa. Ella se justifica la muestra de la encuesta cualitativa por el alcance de la sociedad desde perfiles, no por la cantidad de gente entrevistada. Cualitativos sus usos, básicamente algunos usos en campaña de lo que sería la encuesta cualitativa. Y vamos a hablar un poco de la cuantitativa, que es donde hay más la impresión de equívocos, porque la cualitativa normalmente no es difusionada, pero las quanti sí. Esta es una encuesta que ustedes van a ver un poquito de ella. Es una encuesta censitaria, es una encuesta para padrón de consumo, padrón de calidad de vida. Esa aplicación es un cuestionario, ¿vale? Es un instrumento del gobierno, el IBGE, que está haciendo, y el señor está intentando encontrar un entrevistado. Está entre os quase 3.000 capixabas que serão ouvidos na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2008. O trabalho dos pesquisadores vai até dezembro. A dona de casa considera a pesquisa importante. Eu acho que não custa nada a gente tirar um minutinho do nosso tempo e acolher essa pessoa para dar uma entrevista. Entonces, este es un tipo de persona con buena intención con nosotros, pero la mayor parte de las veces, de hecho, en este caso, los encuestadores son rechazados por la población en general. Esto genera un sesgo, de hecho, principalmente porque hay gente que no quiere opinar y esta gente tiene opinión, al final de las cuentas. Pasos de una encuesta es cotización de la muestra, hacer las cuotas, por ejemplo. Si tenemos en Guerrero 51% de hombres, 51% de mujeres y 49% de hombres, y vamos a hacer un muestreo para todo Guerrero de 400 cuestionarios, tenemos de tener 201 cuestionarios para mujeres, 199 cuestionarios para hombres. Así sería más o menos lo que llamamos de cotización. Mapeo de aplicación de cuestionarios, entonces hay de hacer un mapeo en el campo para llevar a la gente, aplicar los cuestionarios por fin, hacer la tablación y análisis de informes, ¿no?
objeto de la pesquisa, como qué vamos a buscar, cómo se dividen las opiniones objetivas y generales de la población. La encuesta, ella es más generalista, ella no puede ser tan profundizada cuanto una cualitativa. Una encuesta survey, una encuesta cuantitativa, ella normalmente es más generalista, ¿no? La proporcionalidad del universo, como les dije. Por ejemplo, esta es una manera de explicar o de dibujar una muestra, ¿no? Tienes que dividir sexo cruzado con edad, genera entonces una muestra por franjas etarias y por género, y después independiente una muestra por región. Acá les explico, les voy a dar un ejemplo práctico que es cómo se divide la gente en Asunción por edad, por ejemplo, y cómo dividimos Asunción en regiones basado en el presupuesto de la Escuela de Chicago, de lo que se conoció como ecología humana, la idea de que la unidad política básica es la vecindad. Entonces, estos barrios están más divididos que las regiones electorales, porque acá tenemos 6 regiones electorales, dividimos la ciudad en 10, y están basadas básicamente en la mancha urbana de la ciudad. Cada región de estas tiene más o menos el mismo tipo de moradores, el mismo tipo de residencia y el mismo tipo de convivencia. Y ves que es interesante porque la ciudad es como un órgano y las carreteras son como venas. De hecho, las carreteras son divisores físicos, las calles, las autopistas, las avenidas, son divisores físicos del flujo de la gente. Entonces, tú vas a pensar, ¿dónde va la gente? Trabajo, a casa. Pero cuando está en su barrio, ¿dónde va la gente? Al supermercado. Entonces tiene que cruzar más, menos, dónde está el centro comercial. Todo esto es importante para lograr dividir una región. Y la parte más importante es que una encuesta bien hecha tiene que ser georreferenciada. Ella tiene que ponderar las regiones de la ciudad, justamente porque la política es localizada, siempre, mismo políticas sociales, tiene localización. Los barrios que están atendidos por políticas sociales normalmente son barrios enteritos. Hasta por logística el Estado opera de esta manera. Entonces, la política opera de esta manera. Ahí está el tamaño de cada una de las regiones que ustedes miran en el mapa. Son 10 regiones, ahí está la proporción de cada una de las regiones en cuantitativos, como del 100%, ahí están el tamaño de cada una. Entonces, por ejemplo, la región 1, que está acá en rojo, perdón, estoy apuntando el dedo y acá. La región 1, que está acá en rojo, tiene 14% del electorado. Quiere decir, si voy a hacer 1000 cuestionarios, tengo de hacer 147 cuestionarios acá en esta región. Así vamos. Si voy a hacer 1000 cuestionarios, entonces en la región 4 tengo que hacer 100 cuestionarios. En la región 4 tengo que hacer 100 cuestionarios. Y así proporcionalizamos. Sus usos: intención de voto, levantar demandas, mapear liderazgos, conocer imagen general de la población sobre sus políticos. Acá está una de las cosas que hace con que la gente tenga esta impresión de que las encuestas de margen de error. De hecho, margen de error debería ser llamada de una manera más técnica como variación del índice medio y grado de confianza. Grado de confianza es la precisión de los datos. De hecho, acá y este tipo de nomenclatura es lo que hace con que tengamos eso es el alcance del intervalo de confianza. Bueno, todos los fenómenos son distribuidos, incluso los sociales. Esto es una curva de Gauss. Y si nosotros hacemos soltar una pelota de 10 centímetros arriba de 10 centímetros del piso, vamos a soltar esta pelota 10, 4, 20, 100, 1000 veces y vamos a medir el tiempo que la pelota tarda para llegar al piso.
cada medición va a entrar aquí. Entonces vamos a tener muchas medidas en esta región, pocas medidas en esta, pero va a salir medidas en esta, porque hay una variación de los fenómenos físicos. De la misma manera intenta decir que esta curva, que es la curva de Gauss, es una curva normal para los fenómenos sociales. Entonces, la mayor parte de la gente va a responder de la misma manera sobre cierta cuestión, digamos, o va a reaccionar de cierta manera. El error sale de esta curva, quiere decir, el error, cuanto más grande la muestra, menor el error, pero no funciona crecer mucho la muestra porque no vas a cambiar tanto el margen de error. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de respuesta cuantitativa. Digamos que se preguntó a la persona, ¿piensas que en los últimos 4 años la ciudad empeoró, está igual o está mejor? O sea, ahí están las respuestas. 50% dijo que está mejor, 30% dijo que está igual y 20% dijo que empeoró. Para grado de confianza de 90%, el margen de error es 4.1. Para grado de confianza 50%, el margen de error es más grande. Cuanto más grande el grado de confianza, mayor también el margen de error. ¿Ves? Estamos hablando de la misma muestra, de 400 personas. Entrevistamos 400 personas, 200 dijeron conforme cuánto queremos de grado de confianza de la encuesta. O sea, ahí les enseño matemáticamente lo que es cuenta para cada una de las respuestas. Quiere decir, cuando el fenómeno es máximo, quiere decir mitad de la población, el margen de error es más amplio. Ese por ciento dijo, entonces el margen de error disminuye. ¿Por qué? Porque tú tienes más seguridad de que hay 70% de gente diciendo que no está igual. Ahí está la variación, en fin, de grados de confianza para un lado o para el otro. Esta es una tabla, padrón, de hecho se puede encontrar en cualquier lado de esta tabla, de cuánto hay de margen de error para el tamaño de la población y la cantidad de cuestionarios aplicados. Por ejemplo, para 10.000 personas vivientes en una ciudad de Guerrero que sea, si hacen 5.000 cuestionarios, van a tener 1% solo de margen de error, pero tuviste de entrevistar la mitad de la población. La misma cosa, pero ¿ves cómo cambia? Para una ciudad más grande de 100.000 habitantes, solo con 10.000, que es 1%, no es la mitad, es 1%, perdón, 10% de la población, con 10.000, entonces ya no es la mitad, tú también llegas a una margen de error de 1%. Entonces, esta es una tabla que enseña para ustedes cómo que la estadística funciona en la forma práctica. Relación de costo de encuesta y error muestral. Cuanto más bajo el error muestral, mucho más caro se queda la encuesta. Esta es una tabla de años atrás del costo de encuestas en reales. Solo ha traído para tener un ejemplo de que ni siempre tener muchos números va a funcionar para ustedes. Es mejor tener una muestra bien ponderada que una muestra llena de números. Y muchas veces las muestras llenas con muy grandes, las muestras muy grandes son las que me generan más equívocos. Bueno, estos son normalmente lo que hacemos en el primer momento de una campaña. Hacemos un diagnóstico para conocer aspectos de la población, cómo se informan, qué propuestas les gustarían de escuchar, qué imagen tienen los políticos y cómo votan. Pero ves que el voto es el último del momento. Entonces, la primera encuesta en una campaña tiene que preguntar otras cosas que no es el voto. El voto es la última cosa, de hecho, hasta porque se cambia el voto durante la campaña. Cuando avanza la campaña, tú haces un mapeamiento, por ejemplo, de
¿dónde está tu gente? Este es un mapa de dónde estaba la gente de este político y quién es el primer colocado y el segundo en relación a dónde está cada uno de la gente. Entonces acá hacemos la segmentación y avanzamos con la campaña para comprender si está penetrando o no y si la gente del partido estaba funcionando o no. Y bueno, el control electoral, las encuestas de boca de urna son más que noticias, ¿vale? Hacer una encuesta de exit poll, una encuesta de boca de urna, te ayuda a controlar en el día de las elecciones dónde está yendo bien o mal. Llamar a tu puntero, organizar a la gente, mover a la gente a ir a votar, porque un amigo puede tocar en la casa del otro y decir, vamos a votar, se está faltando esto. A veces falta, de hecho, porque el acto de votar ni siempre es algo que a la gente quiere hacer. Y otra cosa que es importante es que las exit polls también sirven para procesos de contestación de los resultados. Con una buena muestra de salida, ustedes pueden cuestionar el resultado caso el resultado tenga sido movido en las mesas de conteo. Esto se hace en África, esto se hace en América por todos los lados. Esto se hizo en Ecuador para la presidencial, por ejemplo, con Lenín Moreno. Entonces estamos hablando como de casos reales. Una cualitativa acá, esta fue de Angola, nosotros hicimos, tiene contexto de los datos, ¿no? La cualitativa lo tiene contexto de los datos. ¿Cuándo fue hecho la encuesta? ¿Cuándo fue hecha la encuesta? ¿Quién son las personas que están respondiendo a la encuesta? ¿Qué información real tenemos acá? ¿No? Entonces, inicialmente la gente pensaba, votaba por cada uno de los candidatos así, como daban notas, ¿no? Después miraban el programa de televisión. Después daban notas nuevamente a la gente. Eran 3 candidatos allá. Entonces, el programa de televisión tenía un impacto en la nota de la gente. Y acá estaban midiendo el impacto desde el principio hasta el final. Bueno, termino acá. Les recomiendo la lectura de la revista Vota, es de 2015, pero la revista tiene textos que son maravillosos y que explican muchas cosas sobre lo que estamos pasando durante estos últimos 6 años. Yo creo que casi como un profeta, un oráculo, lo que hay ahí. Hay 2 ediciones de la revista, de hecho, que fueron editadas en 2015. Hay algunos libros. Tenemos un libro nuestro del maestro Mañanelli en español. No hay distribución en México, pero si alguien realmente tiene interés puede buscar. Y agradezco mucho por tener escuchado y aguantar hasta ahora yo hablando. Les dejo abierto ahí para preguntas si quieren, debate, y es esto. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Cayo, gracias, como siempre, muy elocuentes y muy ilustrativas, sobre todo tus conferencias, tus charlas. Gracias. Eres un maestro, aunque tú no lo consideras así, eres un maestro, y bueno, pues te queremos agradecer tu tiempo, y ya pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. De hecho, ya tenemos la primera. Alcancé a ver aquí, Vanessa, ¿dónde estás, Vanessa? Ok, Vanessa, claro, ahorita te activamos el audio con muchísimo gusto para que expongas tu pregunta. Vanessa Espino, ok, listo. Adelante, Vanessa Espino Castillo. Perdón, aún no formuló bien mi pregunta. Bueno. Bueno, si tienes ahí alguna idea, adelante. Acá tenía 2 comentarios en el chat. Alexis Rosas Luis, no sé si está presente todavía, dijo, no entendí, si puedes explicarme lo que no entendiste para que yo pueda elucidar. Y Elsie Rivera dijo algo muy simpático: las personas son agresivas como si los encuestadores tuviesen culpa. Che, te cuento que sí, es verdad. A mí me gusta irme a campo, ¿no? Yo no hago más como... La carrera de un consultor es una cosa un poco complicada. Cada uno empieza de un lado. Hay gente que empezó en el periodismo, hay gente que empezó blandando banderas, hay gente que empezó de varias maneras. Yo tuve la suerte de tener un apellido y agradezco mucho a mi maestro, mi padre, que me ha dado este apellido que me abrió algunas puertas.
pero yo tuve de batallar junto con él y de hecho aprender con él, porque él no era un tipo que me daba mucho espacio, de verdad, como él me hizo a prueba muchas veces. Y la primera cosa me fui a campo, a aplicar cuestionario. ¿Sabe que me agarré el gusto? Hoy yo doy consultoría, de hecho, no debería estar yendo a campo, tendría equipo para hacerlo, debería estar, de hecho, la campaña presidencial de Angola, fui el responsable por la campaña que ganamos allá, que se ganó allá, por la parte de televisión, radio y algo de internet, salió de mi comando. Entonces yo no tenía tiempo para ir a la calle, pero siempre que puedo me voy a la calle. Acá en Paraguay me encanta irme a la calle. Yo tengo un sueño de recorrer el país, de hecho. Aún no logré. Ya he hecho el recorrido, pero por la parte donde hay más gente. Y de verdad que así, acá en Paraguay la gente es muy amable. Te digo, no les importa mucho, no les toca mucho. A veces cuando llega más cerca de las elecciones, la gente se pone más caliente y ahí sí empieza a tener la culpa como, no quiero responder esto, como mi voto es secreto. Che, está todo bien, solo te estoy preguntando, tu voto es secreto igual, como yo no te voy a herir el secreto de tu voto. La gente también no comprende muy bien lo que pasa. Entonces me toca así, como me toca recibir la agresión de la gente. Me acuerdo que así, te digo, la mejor metodología para tener la respuesta de la gente es el face-to-face, el cara a cara, es presencial. Con la pandemia tuvimos de desarrollar muchas soluciones electrónicas. La solución electrónica que llega más o menos ahí, como que ayuda, que logra llenar una muestra, pero aún así me preocupa el sesgo siempre, es telefónico, pero no telefónico con respuestas automáticas, pero telefónico con llamadas. Una persona llamando y hablando con el entrevistado. Me acuerdo de una vez, una ciudad, que el rechazo a la política era tan grande y el pueblo de esta ciudad era tan grosero, digo, grosero de mal educado, de gente como harta, así, gente que no tiene empatía con nosotros. Esto fue Paraná o Santa Catarina, no me acuerdo exactamente cuál de los dos estados. Se llama Unión de la Victoria. Fue el día que yo tuve más rechazo en la calle, como de 100 cuestionarios me estaban rechazando 3 o 4. Digamos, el índice de rechazo era muy alto. Ahora, por teléfono el índice de rechazo es mucho más grande, como tú empiezas la entrevista y la persona dice, ya, no quiero más hablar. Claro, con la pandemia esto cambió un poco porque la gente está carente de hablar. Yo, por ejemplo, hablo como que no paro. Así que es básicamente, estas son las cuestiones actuales de lo que es la aplicación y metodología de encuestas. Pero sí, hay una agresividad. Y en algunos lugares nos toca torear, como el encuestador no tiene culpa, gente, por favor. Adelante, si alguien tiene más. Aldo puso acá al privado para mí, ¿de qué porcentaje de total de votantes debería ser la muestra para que una encuesta telefónica tenga efectividad mayor al 90%? De hecho, los números nos confunden mucho. ¿Ves? Como la estadística es muy confusa, de verdad. Y yo soy pésimo para explicar esto. Un día yo encuentro una forma de explicarlo mejor. La cantidad de cuestionarios puede ser la misma cantidad de cuestionarios y vos puedes tener un grado de confianza de 90, de 95, de 99%, pero la misma cantidad de cuestionarios. ¿Por qué? Los cuestionarios son la recolección de datos y la información es el tratamiento estadístico que se da a estos datos. Entonces la información es, yo te doy 95% de grado de confianza de que la información que yo te voy a pasar es correcta, pero la información que yo te voy a pasar es entre 45 y 55 personas dicen, 55% de personas en esta ciudad dicen que la ciudad está mejor. ¿Comprende lo que quiero decir? La información no es 50% de la población aprueba el gobierno. No, la información es
50% para arriba, más 5 para arriba, menos 5 para abajo, entonces, entre 45% y 55% de la población piensa que la ciudad está mejor para vivir. Esta es la información. Solo que hablar todo esto saca el impacto de la noticia. Entonces, la información es una franja, la información no es un número, la información es una franja, una posibilidad. Hay una posibilidad de 95% de que entre 45 y 55% de la población piense que esta ciudad está buena, está mejor. Entonces, percibe, la encuesta te entrega un dato que es un dato estadístico, es un dato matemático, que es un dato de posibilidad, que es un campo de la matemática, el estudio de posibilidades. Entonces, la encuesta no te entrega necesariamente como, cuando tú me dices, una encuesta telefónica tenga efectividad mayor de 90%, mira, el problema de las encuestas telefónicas no tiene que ver con la estadística. Por el contrario, la estadística salva las encuestas telefónicas. Porque yo tengo una máquina que hace 4 millones de llamadas al día. Entonces, de 4 millones de llamadas al día, la estadística te ayuda, porque de estas 4 millones, si te responden 1000, que puede ser que te respondan 1000, puede ser que haya 1000 curiosos que deciden quedarse hasta el final de la llamada y responder todito. Si tienes 1000, ya tienes una muestra muy buena, ¿comprendes? Pero no sabes quién son estos 1000 de los 4 millones que disparaste de llamada. Realmente es el problema que pasó en 1932 con la Literi Digest y Gallup. Entonces, la Literi tiró 10 millones de cuestionarios a todos sus lectores y dijo, llenar el cuestionario y mandarnos con porte pago, mandarnos por el correo que nosotros pagamos mismo, para que nosotros hagamos una encuesta presidencial. La Literi recibió de los 10 millones que envió, 2.300.000. Entonces tú dices, cara, 2.300.000 es un mostreo, como nadie supera un mostreo de 2 millones de personas entrevistadas. Y la Literi se equivocó. Dijo que iba a ganar el opositor al presidente entonces, que yo creo que era Roosevelt. Gallup, en el mismo año, ha hecho un muestreo de 50.000 personas. Tantos de Colorado, tantos de Nuevo México, tantos de Arizona, tantos... Fue haciendo un muestreo balanceado por el Estados Unidos. Y dijo, el presidente sigue. La gente dijo, sos loco, ¿cuál es el tamaño de su muestra? 50.000 personas. Pero la Literi hizo 2 millones de cuestionarios, boludo. ¿Cómo puedes? No, estás loco. ¿Cómo con 50.000 cuestionarios vas a lograr responder y tener más seguridad que los 2 millones de Literi? Bueno, los 2 millones de Literi se equivocaron. ¿Por qué? Porque eran 2 millones de personas sesgadas con intereses en responder la encuesta. Entonces, esto es lo que pasa con el teléfono, ¿comprendes? No tiene que ver con la estadística. El teléfono te alcanza la estadística lo que tú quieras. Como la Literi alcanzó la estadística, 2,5 millones es como, en fin, menos de 1% de margen de error. Fui claro, Adolfo, creo. Espero tener sido. Doctor, hizo una sugerencia que le recordáramos unos casos específicos y a mí me llamó mucho la atención el caso de la elección de la señora Hillary con Trump, donde las encuestas pues le daban el triunfo a Hillary. El resultado pues fue contrario. ¿Nos pudiera explicar qué sucedió? A ver, empezamos con el problema que es el propio sistema estadounidense que no es voto directo, ¿no? Esto ustedes, creo, México conoce mucho mejor Estados Unidos que nosotros. Acá los sudacas no conocemos tan bien, pero ustedes conocen mejor que nosotros, a pesar de tener un sistema distinto. Pero ustedes saben que allá el voto no es directo. Yo no voto por mi presidente.
Yo voto por mi partido, obvio, que de hecho, la cédula, la boleta, tiene allá el nombre del presidente. De hecho, vos votas por Hillary, votas por Trump. Pero el conteo de los votos no funciona así. Cada estado tiene su conteo de voto. Bueno, digamos, Florida, que es uno de los estados más complicados. Entonces, la Florida, ¿cómo funciona? Tenemos 50% de la población votando en Hillary y tenemos 50% más un voto votando en Trump. Este 50% más un voto lleva todos los 20 delegados que tenía allá, 18 delegados, no me acuerdo bien cuántos son, pero son por ahí. ¿Qué son esos delegados? El país es dividido en estados y distritos electorales. Y estos estados y distritos tienen 538, creo yo, 37 delegados, que es lo que yo llamo de colegio electoral. 538 colegios. Ahí, 538, así que incluso tenía una página que se llama 538 en inglés y tal. 538 delegados. Bueno, para llegar a ser delegado, es decir, cada estado tiene una cantidad de delegados ahí. California uno, en fin, cada uno. Algunos estados funcionan de esta manera, como tuviste la mayor parte de los votos, todos los delegados serán para vos. A otros estados están divididos en distritos, pocos, como, qué sé yo, Wisconsin, creo yo, está dividido en 2 distritos. Entonces, Wisconsin, ¿cómo funciona? Este distrito tiene un delegado, el otro distrito tiene otro delegado y tiene un tercero delegado que es del país, del estado todo. Entonces, un distrito tuvo un delegado de Hillary, otro distrito tuvo un delegado demócrata, perdón, republicano. Y quien tuvo más votos fue los demócratas. Entonces, el tercer colocado es el demócrata. Cada estado tiene su regla, pero a la mayor parte de ellos es así. ¿Qué pasó allá? Las encuestas empiezan a decir, y por cuenta de esta complejidad de elección de los delegados, que Hillary era la favorita. Porque allá las encuestas tienen de ser hechas de estado por estado. Justamente por este aspecto. Quien ganar en el estado lleva todos los votos del estado. Entonces, hay que hacer encuestas estado por estado. Entonces, las encuestas empezaron a dar situaciones muy próximas donde Trump podría ganar. Solo que los analistas insistían en modelos de análisis donde decían que Hillary era la favorita. Algunos de los estados que llamaron la atención fue Florida, obvio, que todos pensaban que iba a ser para Hillary y fue para Trump, porque las encuestas decían esto, de alguna manera. No es que las encuestas decían, es que uno de los modelos de posibilidad era que Hillary ganara en Florida, pero aún así los datos apuntaban que si Hillary ganaría en Florida sería por un margen más chico. Se olvidaron de otros aspectos sociológicos en relación a Florida en especial, que es una práctica de la espiral del silencio, del voto envergonzado. Tenemos muchos hispánicos o latinos mismo, porque en Florida también tenemos brasileños allá, entonces tenemos muchos latinos que no querían decir que iban a votar en Trump. Entonces, hay aspectos que no es que la encuesta estaba mal, pero en el análisis y quizás la manera de construir el muestreo y la manera de pensar la captación de los datos con esta población, que no es una población igual a toda no es la misma población de Nueva York. La población de Nueva York quizás no le importa decir a quién va a votar o a quién no va, pero a la población de Florida puede ser que les importe, sí. ¿Vale? Esto es uno de los casos, ¿no? Entonces, pensamos, las encuestas están equivocadas. Quizás el método de captación puede sido equivocado en un lado u otro, pero la mayor parte de la equivocación no se da por la forma como se hacen las encuestas o por los datos de la encuesta, se da por la manera como se analizan las encuestas. La misma cosa pasó en el Brexit. En el Brexit la margen de error era muy chica.
Y la pelea fue hasta el día. Entonces allá se pasó la misma cosa. La gente, los medios querían que la Inglaterra se mantuviera. Había un interés de los medios de comunicación y de las pautas como para que se mantuviera la Inglaterra dentro de la comunidad europea. Y de alguna manera la población prefirió decir que no y decir que salir de la comunidad europea. Pensa, vos inglés que piensa que manda en el mundo y que tiene una crisis de conciencia occidental con la gente de los otros países más pobres, vas a decir, no, no voy a decir que voy a querer salir de la Unión Europea, pero en el día de votación voy a salir. La misma cosa el Tratado de Paz en Colombia. ¿Ves? Entonces, en estas encuestas donde los resultados están muy cercas, tienes de pensar que algunas veces un poco de este efecto llamado espiral del silencio puede atingir a los entrevistados y esto calla a la gente o hace con que la gente responda lo que socialmente deberían responder, pero que van a hacer otra cosa. Yo tengo una pregunta, bueno, dos en sí. Mi nombre es Jovita Mara y una de las preguntas es ¿qué piensa usted sobre las estadísticas cuando compran los mismos que están compitiendo las encuestas? Compran muchas veces las casas de las encuestas y nosotros como ciudadanos lo sabemos. Ese también forma parte de la mentira. Otra. Quisiera saber por qué no quiere hablar sobre las encuestas en México. Jovita, yo no quiero hablar sobre México porque no conozco tan profundamente el espacio mexicano. Yo ya he dictado clases ahí, ya he compartido charlas ahí, tengo muchos amigos de ahí, pero para opinar de México de una manera más contundente, digamos, yo debería acompañar más el ambiente mexicano. Y ves que como estoy con Brasil, estoy con Paraguay, ya me tocó Bolivia, de alguna manera tengo mucho para acompañar y México es un país continental que también produce mucha información. Entonces yo prefiero no comentar las encuestas mexicanas o el escenario mexicano justamente por no estar tan actualizado como debería para comentar con más profundidad. Pero ustedes pueden proponer algunos comentarios y vamos a ver si yo puedo responderles de una manera sin sesgo, más recta. Vos me preguntaste sobre la compra. Te voy a decir que el motivo para venir a Paraguay fue inicialmente. Lo que me invitaron mis ex socios fue que dijeron que no había credibilidad en los institutos acá, porque los políticos les compraban los institutos para dibujar tortas, así decimos. Dibujar tortas quiere decir como no colectan los datos y ponen los datos de hecho lo que quieren. Yo te voy a contar que de hecho en 2015 nosotros pasamos por esto y comprobamos esto. Acá en Paraguay hay una contravención, digamos, hay una práctica que no debería existir, pero hay, de publicación de encuestas en el día de las elecciones. Entonces se publican las encuestas boca de urna con cortes, obvio, ¿no? Como para que tenga impacto en la votación. Entonces, la votación empieza a las 7. A las 9 de la mañana se publica el primer corte. A las 9, 10, 11. A las 11 se publica el segundo corte. 13 se publica el tercer corte. 15 se publica el cuarto corte y el quinto corte, que de hecho es el cierre, a las 17 horas, cuando se cierra, de hecho. La votación, se publican los resultados finales de las encuestas. ¿Qué pasa? Durante el día tú tienes publicaciones de encuesta. Obvio, la legislación dice, no podés publicar. ¿Qué hacen los encuestadores o, de hecho, los medios de comunicación? Ellos crían apodos a los candidatos. Pero ¿cómo hacen estos apodos? O sea, un instituto tuvo la cara de hacerlo de manera que se reconocía quién era quién, obvio, porque esa era la intención, mover la gente a votar en el primer colocado. Entonces, el apodo era Tratorcito,
todos sabían quién era el Tractorcito. El otro apodo era Submarino Amarillo, todos sabían quién era el Submarino Amarillo. Y así como apodos que la gente sabía quién era el candidato. Y decía que el Tractorcito estaba en primer lugar. Bueno, ¿qué pasó? Él terminó diciendo hasta las 5 de la tarde que el Tractorcito estaba en primer lugar. Y quien ganó fue el Submarino Amarillo. Primero que él fue culpado por la victoria del Submarino Amarillo. Porque todos sabían quién era el Tractorcito y empezaron a moverse para votar en el segundo colocado, que era el Submarino Amarillo, que ganó las elecciones, de hecho. Segundo que, como él insistió que quien ganaría era el tío que perdió, se quedó descreído y todos sabíamos que estaba siendo pago por el partido que estaba en el gobierno. ¿Qué te comento sobre esto? De hecho, cuando Gallup en 1932 tuvo éxito en relación a el tamaño muestral de la Literary Digest, él propuso algunos paradigmas sobre las encuestas. Uno de estos paradigmas era la fuente pagadora de la encuesta no debe tener interés en los datos. Pero esto es inviable, de hecho. Comprende lo que quiero decir, como vos solo querés saber lo que te interesa, de hecho. Entonces, ¿quién paga las encuestas? Son los partidos políticos, etc. Lo que pasa principalmente es que piensan que al difusionar encuestas van a hacer con que la gente vote en el primer colocado, lo que ni siempre es así. Ni siempre es así. Como les dije ahora, quien ganó fue el segundo colocado de la encuesta. Y el hecho de ganar tiene que ver con la publicación de la encuesta. De tanto publicar en la encuesta diciendo que el alcalde iba a ganar, la gente se movilizó de tanto rechazo al alcalde a votar en un segundo colocado. O gente de su partido dejó de ir a votar, del partido del alcalde, dejó de ir a votar. Prefirió no suciar la mano. Entonces, ves que, de hecho, esta cosa de pagar a los tíos para dibujar torta puede venir en contra una campaña. Hay de tener mucho cuidado, de hecho. Eso es lo que iba a comentar ahorita. Entonces, quiere decir que las personas que compran las casas encuestadoras de tanta publicación que se les da que ellos van a ganar, ellos mismos salen perdiendo. Así mismo. Primero porque se pierde la credibilidad de las encuestas. Entonces, y al final es lo que pasó, que él sí dijo, como las personas acaban, a veces las personas incluso son agresivas justamente por esta impresión de que son todos mentirosos los encuestadores. Entonces, tú pierdes de dos lados. Pierdes con la credibilidad porque pasas por mentiroso, y segundo, pierdes porque pierdes un instrumento de captación de datos importante para guiarte durante la campaña. Y yo ya vi, te cuento, ya vi como pueblitos de 2.000, 5.000 personas tienen encuesta todos los días, lo que es un absurdo. Como, imagina, Jovita, imagina, vos sabes por qué no hacemos radiografía todo el tiempo. La señora que conoció el radio y las propiedades del radio se llama Marie Curie. De hecho, fue ella, no su marido, que conoció la propiedad del radio. Ella se convirtió, de hecho, en un símbolo de la lucha femenina y de la lucha contra el machismo. Marie Curie murió de cáncer porque ella no sabía, ella empezó a quedarse asustada y feliz con los resultados de lo que era el radio, que enseñaba el cuerpo, lo que sea, como el material duro y todo, pero esta cosa, de hecho, tiene radioactividad. Esta cosa también mata. Estar mucho tiempo en contacto con la radioactividad te intoxica como si fuera como una bomba nuclear. Muy bien. La encuesta es como una radiografía. Tú no puedes hacer una por día en cada posición que te guste. Tienes de hacer esto despacito, porque toda vez que te choca la radioactividad, te pones un poco intoxicado, un poco radioactivo. Entonces, la encuesta es la misma cosa. Cuando vas a la población y le preguntas sobre algo, tú escuchas lo que la gente piensa o opina
Y muchas veces la gente no está pensando sobre aquello que tú estás preguntando. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de las elecciones en Brasil. ¿Vale? Las elecciones en Brasil van a ser en octubre del próximo año. Nosotros estamos en medio de una pandemia, estamos viendo gente por todos lados y hay gente haciendo investigaciones sobre quién será el próximo presidente del país. Pero el entrevistado, yo, que recibo la llamada preguntando, ¿en quién vas a votar para presidente? Yo no estoy interesado. Boludo, yo quiero saber qué día voy a tomar la vacuna, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Pues, como, ¿comprendes? Nosotros investigadores, nosotros que estamos operando política, puede ser que vivimos de política, pero la población en general no siente que vive tan cerca de la política así. Entonces, esto es un contexto sociológico muy importante para la aplicación de encuestas y para la formulación del cuestionario. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo. La credibilidad, el instrumento, en fin. Yo, como dice, a mí me encanta hablar, entonces... No, gracias, gracias. Sí lo entendí. Entonces, muchas veces es como el boomerang. Lo que avientas se te revierte. Sí, y más si estás jugando no estás listo para agarrar. Más si estás jugando chueco, eso mismo se te revierte para ti mismo. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de una campaña ahora del 2020. Estuve involucrado en algunas campañas. Y la primera cosa que quería hacer, un gran amigo mío, pero lo que quería hacer era difusionar una encuesta. Él dijo, necesitamos una encuesta donde él está primera y queremos difusionar. Yo dije, no lo hagas. No lo hagas porque el ambiente no es para esto. Pero yo necesito hacer con que la gente crea que ella puede ganar. No hágalo. Porque lo que vas a hacer es hacer con que la gente sospeche. Porque la gente vive la política de su manera. Y de alguna manera la gente tiene una impresión de quién está ganando, quién está perdiendo. O sea, hacer una encuesta, intentar probar que tu candidato está en primero, que está en segundo, que está ahí, no es así que probamos. La encuesta no puede ser pensada como un instrumento de campaña, en el sentido de promocionar la campaña. Pero la encuesta sí promociona la campaña cuando tú preguntas, ¿quién son? Y de estos señoritos, ¿quién son los candidatos? ¿Cuál de ellos tú elegirías? Mira, no sabía que este fulanito era candidato. Mira, no, candidato es. No sabía. ¿Ves que la encuesta está haciendo un servicio de informar a la población quién son los potenciales candidatos? Entonces, esta es la radioactividad de la encuesta. Entonces, tienes de tomar cuidado porque la gente también se queda harta de responder y empieza a rechazar. Entonces, todo esto tienes que pensar a la hora de aplicar. Realmente es como un boomerang. Si no estás listo para agarrarlo, mejor no lo suelte. Entonces, tienes que estar listo para lo que es los resultados de la encuesta, no solo los resultados numéricos, pero también los resultados sociales de lo que va a generar la encuesta en tu comunidad. Tenemos, Vanessa, hay una manera específica de acercamiento de los encuestados. Vanessa Espino Castillo, sí, ellos deben estar vestidos. Como hay una manera específica, no hay una manera específica, con humildad, con simpatía. Yo decía que mis entrevistadores eran como payasos que se quedaron con pelotas ahí, entreteniendo a la persona hasta que ella terminara de responder todo el cuestionario, porque el cuestionario era gigante. De hecho, el cuestionario inicial siempre es muy grande. Entonces, la gente que va a salir a aplicar tiene de estar con un buen espíritu, tiene de tener ganas de tener contacto con la gente, tiene de ser simpático, tiene de ser tiene de ser empático, tiene de ser cortés. La mejor manera es como todo en la vida. Logramos lo que queremos si tenemos la humildad de saber pedir bien. Te saqué pero vestido, especialmente vestidos. Estoy haciendo broma con esto, pero les voy a contar. Una de las cosas en relación a entrevistados y entrevistadores es que los entrevistadores nunca pueden estar como si estuvieran saliendo para fiesta. Tienen que estar
vestidos normalmente como un común y corriente. Chicas no pueden usar faldas, nada de maquillaje, no sea diferente, no intente llamar la atención. La idea es que la encuesta pase como una sombra sobre la ciudad y que no llame la atención. Como que nadie los vio y nadie supo que ustedes estuvieran en la ciudad. Digo, ustedes como si se piensan como encuestadores. No, esta es... la mejor encuesta es que tu cliente no supo que estuviste ahí. Bueno, acá él sí preguntó para ustedes qué elemento debe contener una encuesta. Depende de la encuesta. Virtual, por ejemplo, para que se pueda hacer exitosa. Che, las encuestas virtuales son complicadas. Lo que te digo es, sí, pensar que vos vas a mandar algo para alguien que tiene que disponerse a responder. Sí, hay mucha gente inversionando en encuestas electrónicas. Digo, electrónicas como por WhatsApp, etcétera, con autorllenamiento. Lo que yo digo siempre es así. Tenga seguridad del sesgo de la producción del dato. El dato siempre viene sesgado, de alguna manera. ¿El sesgo afecta o no afecta a los resultados? Vos vas a hacer, imagina una cosa. Quiero hacer una encuesta, quiero hacer digital. Bien. Arma tu cuestionario y piensa en alguien respondiendo ese cuestionario. Piensa si su papá va a responder este cuestionario de la manera como tú quieres aplicar. Tú quieres mandar por WhatsApp. Tu papá va a agarrar el WhatsApp y va a empezar a responder, ¿será? Piensa si tu vecina va a hacerlo. Piensa si tu abuela va a hacerlo. Intenta ponerse en el lugar de la persona que va a responder y mira si va a funcionar. Digo, la otra cosa es que normalmente cuando vamos a hacer una encuesta, la mejor forma sería hacer una preprueba. Hacer una pruebacita para ver si funcionó bien y si está viniendo bien los datos, y si no está, vamos nuevamente a repensar el dibujo de la encuesta para aplicarle. Yo, como te digo, para mí, cuanto más electrónico el método, más distante, más sesgo puede generar. Y esto ya está comprobado, como les dije. Mira, la Literary Digest no se equivocó desde 1922. En 1922, en Estados Unidos, era la revista que más circulaba en todo el país. Pasó 10 años haciendo encuestas. 10 años haciendo encuestas. Y no solo para el presidente. Y ellos hacían ¿cómo? Enviaban los cuestionarios y esperaban que la gente respondiera el cuestionario y ponía el correo para volver a la redacción de la revista. Esta metodología no funcionó, solo dejó de funcionar en 1932 por cuenta del ambiente social que se vivía en Estados Unidos. Entonces, puede ser que sí, que las encuestas telefónicas funcionen hasta en algún momento donde dejen de funcionar y se tiene que repensar la metodología. Ya tenemos experiencia en encuestas para saber cuáles son los potenciales sesgos. Tenemos de mirar si estos sesgos están o no siendo producidos. ¿Comprendiste más o menos lo que quiero decir sobre pensar bien, ponerte en el lugar de quien responde, imaginar la situación de aplicación, haga unas prepruebas como 3, 4, 5, 10 antes de aplicar como 600. ¿Cuál sería el mecanismo a nivel internacional para asegurar que las encuestas sean auténticas y no puedan ser compradas? No existe. No existe, Samuel. Samuel preguntó si existe algún mecanismo o algo. No existe. Existen algunas asociaciones que intentan certificar las encuestadoras y decir que son encuestadoras que son buenas encuestadoras y que son fidedignas, pero no existe nada en el nivel internacional, tampoco nacional muchas veces se puede confiar, de verdad. Es un mercado que parece grande, pero es un mercado que al final de las cuentas tiene un flujo de plata muy sazonal, como tiene un flujo de plata muy inconstante. Digo, yo que solo hago encuestas para política, pero la gente, los institutos se financian haciendo encuestas o de telemetría, como a Kantar, que es gigante, y ya compró el Ibope, que era una gigante de Brasil,
o encuestas para mercado, y ahí tú tienes varias. Hacer Nielsen, Mitsovsky, y así vamos. Como tienen mucho. Inclusive en México tienen buenos encuestadores. Roy Campos, por ejemplo, es un tipazo en la encuesta, tiene bastante credibilidad, por ejemplo. Entonces, el tema es este. Muchas veces la encuesta se queda cara porque estás pagando por la credibilidad. Y bueno, a veces lo más importante es un trabajo bien hecho más que una marca, también tiene esto. Entonces, no te puedo decir que existe un mecanismo, una aferición, ni a nivel nacional ni internacional, que sea totalmente blindada por potenciales sesgos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo ya les tomé 2 horas de sus vidas. No, es un privilegio escucharte, Cayo. Creo que ¿Sabes que puedo quedarme acá hasta la noche hablando? Pues, me agradecidos contigo, doctor. ¿Se gusta tomar el uso de la voz? Bueno, pues muy estimulado con tu charla, Cayo. La verdad es que existe mucha desconfianza en cuanto a los resultados de las encuestas. Hay ciertas influencias a través de las encuestas y los encuestadores y los que tienen el capital de las mismas, pero siempre no hay que tomarlas como una herramienta para tomar buenas decisiones también, son muy importantes. Entonces, la verdad es que con tu plática me doy cuenta de que la encuesta es una realidad, no es un mito, ¿no? Es una realidad y está fundamentada en el uso de las matemáticas, la estadística, ¿sí? Entonces, entre más uno profundice con este tipo de ciencias, pues seguramente la confianza será mayor en sus resultados o en sus indicadores. Pues agradecerte muchísimo, realmente creo que deberemos o debemos estar satisfechos de haberte escuchado y pues es un conocimiento más que vamos adquiriendo. Yo felicito verdaderamente a los estudiantes, ¿verdad? Que se quedaron hasta el último de esta charla tan interesante, ¿sí? Y sé que fueron muchos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque debemos de abrirnos a la posibilidad de ir aprendiendo más y más y conocer nuestra realidad lo más profundo que se pueda, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cayo. Yo espero que no sea la última ocasión, ¿verdad? A través de nuestro amigo José Castro, que yo le digo con mucho cariño, Pepe, vamos a estar muy pendientes con el Instituto de Estudios Parlamentarios para seguirles trayendo, ¿no? Este tipo de charlas, de conferencias, que mucho nos alumbran para poder seguir aprendiendo más. Muchas gracias. Y obviamente a todos nuestros amigos siempre le hacemos la invitación de que un día que vengas a México, ojalá nos puedas visitar, ¿no? Ya sea en el instituto o de manera individual. Yo siempre estaré junto con Pepe, me imagino, en ese compromiso de recibir a nuestros amigos. Muchas gracias por todo. Y muchas gracias a todas, a todos, por haber estado pendientes de esta interesante conferencia. Pues Doctor. gracias a todos ustedes, los asistentes. Gracias, Cayo. Gracias, doctor René Román Salazar. De esta forma, damos por terminada esta sesión de conferencias Eduardo Neri 2021, agradeciéndoles nuevamente su tiempo y reiterándoles la invitación para el próximo mes. También tendremos una invitada también muy especial con mucho conocimiento desde el Ecuador. Pasen un excelente día y hasta pronto.